Pero una de las cosas que nos preocupa como UNICEF es la pobreza en niños, niñas y adolescentes, es decir, de 0 a 17 meses, perdón, 17 años, tenemos 36.7%. Señora María Elena Ugaz, que es oficial de Desarrollo Infantil Temprano de la UNICEF. O sea, este tipo de casos, el asesinato de un menor de 11 años en Iquitos, debería ser un tema nacional que debería generarnos una reacción, pero sobre todo un repudio también para que actos como este no se repitan. Invitación. Realmente sí, definitivamente el tema de violencia es una preocupación que tenemos también como UNICEF y es algo que tenemos que abordar. Por eso es que tenemos que estar todos vigilando, pero también apoyando a las familias para que realmente estas situaciones no sucedan. Bueno, la violencia es un tema que se ha ido incrementando a lo largo de estos años. La encuesta demográfica y salud familiar que ha presentado el INEI durante esta semana también muestra este tema como parte importante de un problema que tampoco está resuelto. Sí, definitivamente el tema de la violencia, especialmente el tema de la pareja hacia la mujer también y hacia los niños y niñas, ¿no? Adolescentes también, vemos también el embarazo adolescente, Exacto, que también es una preocupación que se tiene, que es muy importante abordar esta mirada más integral, ¿no? Y bueno, digamos un poquito, también quería mencionar un poco el tema de la anemia y otros temas que también han salido en la encuesta nacional. sí, claro, la encuesta nacional es importante y parece que nadie le ha tomado mucha importancia, pero te da una idea de cómo estamos en diferentes sectores, porque se habla obviamente de embarazo adolescente, se habla de anemia, desnutrición, también, por ejemplo, de un sector que es completamente olvidado y estamos hablando de los adultos mayores, que ahí también hay una serie de problemas que se reflejan en esta encuesta, sobre todo cuando pierden el trabajo, no tienen ingresos, el problema de acceder a planes de salud que le permitan continuar con una vida de calidad. Sí, sí, yo quisiera sobre todo de repente mencionar algunos de los indicadores que afectan a la primera infancia, porque bueno, es mi especialidad, ¿no? Nutrición y desarrollo Sí, claro. infantil. Y quisiera un poquito mencionar el tema de la anemia en niños de 6 a 35 meses. Sí ha habido un incremento y eso, digamos, es algo que lo muestra la ENDES de 42.4%, ¿no? Que ha subido 3.6%. Pero acá sí es muy importante, bueno, digamos, sí, vemos una situación en la que ha habido un incremento. Volvemos a tener un problema de salud pública severo para alrededor de la anemia, porque estamos pasando al 40% de prevalencia. Y quisiera mencionar de repente algunos datos alrededor Sí, claro, de este es tema, sustancial lo que ¿no? usted nos va a contar, porque además aquí hay un tema, creo que interesante, según los cuadros que yo estoy revisando. El tema de la anemia y la desnutrición generan un mal desarrollo del niño y ¿no? que luego se convierte en adolescente. Es decir, en edades tempranas esto no le permite un correcto avance cognitivo, formación, estructuración, ¿no es cierto?, del cerebro, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, una de las cosas que ya por muchos años hemos estado, digamos, y la evidencia también, digamos, del neurodesarrollo y otros han mostrado que definitivamente tanto la anemia como la desnutrición crónica, pero también otros problemas, como por ejemplo un vínculo de apego no adecuado, no tener espacios de juego para los bebés también. O sea, hay muchos factores alrededor también que afectan el desarrollo infantil y definitivamente sí, hay una preocupación también alrededor de este tema. Antes de pasar con la anemia ¿no? y la desnutrición, aquí hay un dato interesante, el nacimiento prematuro y bajo peso al nacer. O sea, aquí Sí. también ha habido un incremento en los últimos años. Sí, el bajo peso al nacer está más o menos en 6.9%, ¿no? Y prematuro sí está, prematuro hablando de, digamos, un niño de menor de 32 semanas de nacimiento. A diferencia del 2021, en el 2022 tenemos un incremento Claro. de casi 5 puntos Sí. porcentuales. De 21.3 pasamos a 21.8, cuando deberíamos haber reducido. En realidad, si vemos las cifras, al 2011 teníamos 15.8, era la cifra más baja de bebés prematuros. Sí. Acá hay un tema importante que hay que mencionarlo. Acá entra el cuidado del embarazo, ¿no? Todo el tema del control del embarazo, el cuidado del embarazo, inclusive la anemia en la etapa del embarazo también estamos en 26%. Entonces, el cuidado del embarazo digamos, la alimentación de la madre, pero también la atención de salud es muy importante, ¿no? Y acá, digamos, todavía siguiendo analizando, digamos, la problemática que hay, vemos que estamos que alrededor del 60% de los menores de 12 meses tienen también anemia, ¿no? Infantil, eso significa, pero no significa que tenemos que centrarnos solamente en los niños pequeños.
Pero yo quisiera hacer una relación porque a veces uno dice, ¿por qué? ¿No? Pues siempre es esa pregunta de por qué se ha incrementado. Y yo quisiera ligar a otro indicador que también sacó el ENDES, ¿no? Bueno, perdón, el Instituto Nacional de Estadística, que es el tema de pobreza monetaria, ¿no? Y la pobreza monetaria, que también lo mencionó, en este mes de mayo, 27.5%, hemos incrementado 1.6%, en la zona rural 41% de pobreza, pero una de las cosas que nos preocupa como UNICEF es la pobreza en niños, niñas y adolescentes, es decir, de 0 a 17 meses, 17 años, tenemos 36.7%. Entonces, esta relación entre indicadores, económicos, en este caso sanitarios, que de alguna manera, porque es un indicador de salud, ¿no?, de nutrición, versus otros indicadores que nos dan un panorama mucho más amplio del contexto y de la situación, hace que uno tenga que hacer ciertas relaciones. Claro, ¿no? Se concatenan pues, el factor económico con los indicadores de salud. Porque claro, usted que está hablando de la encuesta esta de pobreza monetaria, tenemos 9 millones de peruanos en situación de pobreza. ¿Y cómo es que calcula el INEI este resultado? Básicamente por el acceso a alimentación. Es decir, si logran cubrir al mes la canasta, lo mínimo que significa una canasta básica familiar, exacto, ¿no es cierto? Que garantice básica, una alimentación de calidad. Sí, la canasta básica de alimentos, de acuerdo a, eso ya es pobreza extrema, estamos hablando de un 5%, ¿no? Pero sí implica más o menos, de acuerdo a los datos dados por el INE, 319,000 personas más que viven en pobreza extrema. Y esto me trae un poquito a colación mencionar de que la crisis, o sea, uno tiene que entender un poquito más ampliamente este tema, que la crisis tanto ambiental, la crisis económica, la crisis política, tanto a nivel global como a nivel nacional, pues hace que se reduzca el acceso de alimentos, incremente los precios de los alimentos, pero también la adquisición, la capacidad adquisitiva de las familias para lograr una alimentación saludable también se convierte en un tema más complejo para las propias familias. En el día a día estamos hablando. Claro, sabemos aquí en Exitosa, por ejemplo, que tenemos campañas de alimentación directa, que es Salva una olla, y apuntamos a eso. También tenemos un programa que es para ser exitoso, primero desayuna, porque entendemos que para los niños el alimento más importante es el desayuno con leche, con avena, con pan, ¿no? Pero a lo que voy, es decir, esa es nuestra preocupación como medio de comunicación y tratamos de ciertamente ayudar a poblaciones más vulnerables, o sea, no escapamos de esa responsabilidad. Y tenemos aliados importantes para este tipo de campañas que se mantienen constantemente. Pero no alcanza, no llega a todos. Ahora, ¿por qué menciono estos programas? Porque claro, cuando vamos al lugar nos damos cuenta de que hay mucha pobreza y es gente que, por ejemplo, ha dejado de comer 3 veces al día, come una sola vez. A veces arriesga el desayuno, solamente come en el almuerzo, ya no hay cena, ¿no? Entonces afecta directamente a toda una cadena de personas. Sí, realmente el problema de todas maneras afecta el tema de seguridad alimentaria. O sea, el tema es que la alimentación tiene que ser nutritiva, ¿no? No solamente es, digamos, comer, sino tiene que ser nutritiva, pero también tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y yo quisiera mencionar algunos aspectos ahí porque tenemos que ir encontrando rutas, digamos, de qué hacemos, ¿no? Esto nos está mostrando en 2022, pero ¿qué hacemos ahora en 2023? Tenemos coyunturas también que nos están enmarcando que estamos preocupados. Claro, ¿no? Por ejemplo, Puno es una de las ciudades, tiene 67.2% de prevalencia por ejemplo, de anemia. Claro, ¿no? Lo bueno es que Puno ha bajado, a pesar de todo, ha bajado. Sí, pero todavía sigue siendo alto, definitivamente. Huancavelica, Loreto, Huánuco han incrementado también la anemia. Pero yo quisiera mencionar aquí que en el Perú sí tenemos experiencias locales. O sea, en el año 2019, solamente para mostrarte esto, en el año 2019 hicimos un análisis, ¿no? Con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, de qué habían hecho algunos distritos para tener, digamos, un éxito en la reducción de la anemia infantil, y realmente recogimos varias experiencias exitosas. Y lo que tenemos que hacer ahora, tenemos nuevos gobiernos regionales, nuevos gobiernos locales. Es muy importante que hagan un análisis en su región de dónde han tenido más éxito para entender mejor en esta nueva coyuntura, pospandemia, crisis alimentaria, y ahora inundaciones, y se nos anuncia el Niño Global. Es muy importante encontrar estas nuevas rutas que necesitamos. Es decir, que cada región es completamente independiente respecto a sus acciones. No necesariamente porque hay un marco claro, nacional. Yo entiendo que hay un marco nacional, pero tal vez hay algún tipo de adaptación que ha hecho que el programa en sí haya sido
positivo. Sí, es muy importante porque acá hay decisiones también regionales y también locales, ¿no? Y es muy importante por eso, porque es verdad, el escenario a nivel nacional es uno, pero el escenario territorial es otro. Tenemos las zonas de la costa, zonas urbanas, zonas rurales, tenemos la zona amazónica, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿No? en las zonas de mayor frío lo que se recomienda es más proteína. Claro, ¿No? bueno, desde el punto de vista El nutricional, balance, pero también claro. energía. O sea, todo tiene que estar de alguna manera Es raro, ¿no? balanceado. Porque, Sí, claro, tú tendrías que tener una política transversal, que la hay ciertamente, pero es adaptativa en determinados tipos de sí, circunstancias, de contexto, ¿no? sí, pero una cosa importante además es que necesitamos sí generar, con base en toda esta evidencia, con esta situación que ya se ha analizado, es hacer un plan, digamos, ya no solamente para el abordaje de la anemia, sino tenemos que dar un giro. Exitosa. Necesitamos hacer un plan para el abordaje de la malnutrición. Ese es un giro importante que tenemos que dar. Del 2021 al 2022 hemos aumentado también puntos porcentuales, ¿no? O sea, hemos pasado de 11.5 a 11.7. Claro, O sea, claro, ese es me está hablando de la desnutrición crónica. claro, ¿no? 23.2% no tratan el agua que beben, mira, ¿ah? Sí, Para la exacto. desnutrición. 43.4% tienen madres sin nivel educativo, Sí. o sea, para tratar de alimentar mejor a Claro, sus hijos. exacto. Y el 18.2% tienen madres con desnutrición, o sea, ya no solamente son los hijos, sino también las madres, ¿no? O sea, es todo, pues, Sí, ¿no? sí, por eso es muy importante entender que tenemos que abordarlo por curso de vida, el embarazo, ¿no? Las niñas, los niños también, los adolescentes, tenemos que abordarlo por curso de vida. Acá hay un tema importante, es la doble carga, porque estamos centrándonos en el problema de la desnutrición por defecto, es decir, desnutrición crónica, anemia, ¿no? Pero tenemos que ver el otro lado de la moneda, ¿Cuál es también ese? el sobrepeso y la obesidad, Ah, sí, ¿no? claro, también lo estaba viendo. ¿no? Pero ahí creo que hemos tenido una disminución, ¿no? Lo que pasa es Respecto al que sobrepeso. una cosa es que hablemos de los niños menores de 5 años, pero cuando hablamos ya de los niños de 6 a 11 años, estamos hablando que se incrementa más o menos en un 35%. No tenemos datos actualizados, ese es el año de 2017 y 18, pero también nos está mostrando, por ejemplo, en el año 2021, el análisis que se hizo sobre el peso y obesidad en adultos después de los 15 años, de 15 a más años, estamos en 62%. Entonces, si al 15 millones de personas en el país viven con sobrepeso y obesidad. Entonces tenemos que abordarlo de manera más integral. Yo ¿no? tengo acá el dato, ¿no? Sobre sobrepeso y obesidad de menores de 5 años, que es la muestra, Sí, ¿no? sí. Del 2021 teníamos 9.6. Bueno, pero en realidad se está notando una reducción, porque si vamos al 2020, en cuanto a ese tema, estábamos en 10. Hemos bajado en el 2021 9.6 Sí. y en 9.1 seguimos bajando en el 2022. Eso quiere decir que ya hay al menos algún tipo de Sí, decisión por parte de los padres, de Exitosa. darles a los claro, chicos... algo más nutritivo, más saludable. Claro, alimentos... exacto, eso sí. Pero de todas maneras, acá el tema es que tenemos que ver el curso de vida, porque después en edad escolar y adolescente incrementa la anemia. Entonces, perdón, el sobrepeso y la obesidad. Entonces, es importante. Quisiera mencionar esta mirada más multidimensional, porque tanto UNICEF como organizaciones de Naciones Unidas impulsamos una mirada multidimensional de la problemática de la malnutrición. No quisiera hablar solamente de la anemia y de la desnutrición crónica, ¿no? Y eso sí se convierta en un tema más integral y a su vez tiene mayor complejidad, porque tenemos que entrar en mejorar el acceso a los servicios de atención primaria, ¿no? Y los servicios de atención primaria no solo son los establecimientos de salud, también es la comunidad, ¿no? Toda la estructura comunitaria que existe es muy importante. Ya sabemos que varios de los problemas que tenemos en este momento también es parte de las consecuencias que hemos vivido, pandemia, crisis, y ahora estamos viviendo inundaciones, ¿no? Entonces es muy importante. El otro tema es agua y saneamiento, ¿no? Ese es un factor importante, incrementa parasitosis. ¿No? Todas las instituciones, organismos hablan de que lo importante para mejorar como sociedad es tener servicios de calidad en ese aspecto, ¿no? Es muy importante. Agua y desagüe, ¿no es cierto? Así es. El hecho, por ejemplo, de tener, nadie le presta atención, pero el hecho de tener, por ejemplo, un water es fundamental para el desarrollo de una persona. Sí, es muy importante buscar estrategias diferenciadas de acuerdo al contexto, pero de acuerdo también al INEI, el dato que sacó también, que es el 30% no cuentan con agua, desagüe y Exitosa. electricidad. Y esto sube a 60% en Loreto y Ucayali. Entonces, tenemos que entender las diferencias que hay. El otro tema es el acceso a alimentos nutritivos y sostenibles, como mencioné. Tenemos en este momento el que la canasta básica de alimentos se ha incrementado en 25 soles, pero tenemos que ver toda esta cadena de producción, desde la agricultura, la producción, la pesquería. O sea,
esta cadena es muy importante hasta la comercialización y lo que llega finalmente al plato de la familia, ¿no? Estos resultados, y ya se nos acabó el tiempo, la verdad, pero es un tema interesante, estos resultados no llegan realmente a la población. O sea, estos cuadros que deberían llegar a la gente para que tenga una idea de qué es lo que está pasando, pues deberían ser mejor comunicados, digo yo. O sea, tener un resumen mucho más básico para que la gente sepa, oye, este problema, ¿no es cierto? Tendríamos que buscar la manera de resolverlo con ustedes también. Porque todos los que no, repito, yo siempre soy de las personas que le dice o le habla a usted sobre a estos asuntos, estos problemas, porque creo que deberían también ser parte, ¿no? O sea, todo el mundo espera que el Estado, el gobierno resuelva cuando esta solución también pasa por usted. Exacto, todos realmente acá somos responsables, ¿no? Y también tenemos estructuras, como usted habló de comedores y ollas comunes, realmente es una estructura social muy importante. Sí, claro, por ¿No? supuesto. Vaso de leche también. Entonces, ¿cómo capitalizamos todas esas estructuras sociales que existen para abordar de manera Ahora, integral, ¿no? ¿por qué hablamos de anemia y desnutrición? Porque son los pasos iniciales, pues. Sí. ¿No? O sea, digo, en estadios iniciales ahí tiene que haber una mayor preponderancia y el Estado se tiene que preocupar por dar mejores alimentos, es que la población más vulnerable no puede acceder a ellos. Sí. Porque claro, un niño que está mal nutrido es un ciudadano que en el futuro no va a tener las mismas capacidades de aprendizaje, por ejemplo. Sí, definitivamente el tema del rendimiento escolar, memoria, concentración, influye definitivamente. Pasa por ese lado. Desde los primeros años de vida, ¿no? Es muy importante, por eso la educación, la información también, que ahí todo el tema cultural es muy importante tenerlo en cuenta también. Tenemos diferentes contextos, hay información que se puede dar a nivel nacional, pero cómo expresamos de manera sencilla, didáctica y clara, no solamente la problemática, sino cómo enfrentarla es muy importante. Ahí tenemos que entrar también con especialistas en comunicación, antropólogos y otros. Para eso estamos también como medio de comunicación, nos preocupamos por esto, por la alimentación del país y de nuestros niños y del futuro que son ellos justamente. Y que ya los hemos afectado de manera sostenida con el cierre de colegios durante la pandemia, luego con la inflación y no saber qué hacer para darles mejores alimentos. Como padres también a veces fallamos en ese aspecto porque no conocemos. Y esto atañe a todos, ¿ah? Porque incluso teniendo hasta dinero, compras alimentos que no son del todo nutritivos, ¿no? Y los acostumbras a que coman eso. Claro. Yo también cometo esos errores de vez en cuando como padre. A veces por falta y las de loncheras, ¿no? Nosotros hay que también tener loncheras saludables, ahí es todo un reto también, ¿cómo podemos? María Elena, se nos fue el tiempo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bien, María Elena Ugas, oficial de desarrollo infantil temprano de UNICEF, este problema todavía es persistente.